Loco amor, de eso vamos a hablar en los pasajes del día 153 de nuestro reto Lee la Biblia este año. La madre de Francis Chan murió cuando lo estaba dando a luz. El único afecto que sintió de parte de su padre duró apenas 30 segundos. Y fue en el camino al funeral de su madrastra cuando él tenía 9 años. A la edad de 12, su padre también murió y Francis lloró, aunque se sintió aliviado. Francis es en la actualidad pastor, tiene 5 hijos con su esposa Lisa. Cuando estos nacieron, amor por sus hijos y su deseo de ser amado por ellos era tan fuerte que este hecho le abrió los ojos para ver cuánto nos ama y nos desea Dios. Escribió lo siguiente: por medio de aquella experiencia llegué a comprender que mi deseo por mis hijos es solo un débil eco del gran amor de Dios por mí y por cada persona que Él ha hecho. Amo tanto a mis hijos que duele. Explicando por qué tituló su primer libro Loco Amor, escribió: la idea de loco amor tiene que ver con nuestra relación con Dios. Toda mi vida he escuchado decir a la gente: Dios te ama. Decir que el creador eterno del universo está enamorado de mí es probablemente la más loca de las afirmaciones. De parte de los creyentes ha de darse una respuesta, una loca reacción hacia ese amor. ¿De veras entiendes lo que Dios ha hecho por ti? Si es así, ¿por qué tu respuesta es tan tibia? La palabra celo implica un deseo intenso o apasionado. Puede estar desviado, pero como escribe Pablo, está bien tener celo siempre que el propósito sea bueno. Gálatas 4:18. En otro lugar dice, con un celo sin negligencia. Romanos 12:11. Quizá una buena traducción moderna de la palabra celos sería amor loco. Salmo 69, versículos 1 al 12, leámoslo. Al músico principal sobre lirios, salmo de David. Sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. Estoy hundido en cieno profundo donde no puedo hacer pie. He venido a abismo de aguas y la corriente me ha anegado. Cansado estoy de llamar, mi garganta se ha enronquecido. Han desfallecido mis ojos esperando a mi Dios. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza los que me aborrecen sin causa. Se han hecho poderosos mis enemigos, los que me destruyen sin tener por qué. Y he de pagar lo que no robé. Dios, tú conoces mi insensatez y mis pecados no te son ocultos. No sean avergonzados por causa mía los que en ti confían, oh Señor Jehová de los ejércitos. No sean confundidos por mí los que te buscan, oh Dios de Israel, porque por amor de ti he sufrido afrenta. Confusión ha cubierto mi rostro, extraño he sido para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre, porque me consumió el celo de tu casa. Y los de nuestros, de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Lloré afligiendo con ayuno mi alma, y esto me ha sido por afrenta. Puse además cilicio por mi vestido, y vine a hacerles por proverbio. Hablaban contra mí los que se sentaban a la puerta, y me zaherían en sus canciones los bebedores. Este Salmo 69, en sus versículos 1 al 12, también nos está hablando de un loco amor por la casa de Dios. David escribe: el celo por tu casa me consume. La razón por la casa de Dios era porque esta era el lugar simbólico de la presencia de Dios entre su pueblo. La traducción de Meshach explica el celo que David expresa en este verso: porque estoy locamente enamorado de ti. Estas palabras se aplican a los discípulos de Jesús cuando éste limpia el templo. A causa del celo por la casa de Dios, Jesús expulsó a aquellos que trataban de obtener beneficios de un lugar de adoración y se aprovechaban de quienes querían acercarse a Dios. David tiene pasión porque el nombre de Dios no sea deshonrado. No quiere que nadie caiga en desgracia por su causa. Que no sean avergonzados por mi culpa los que en ti esperan. Es consciente de su insensatez y de su culpa, igual que yo soy consciente de la mía. ¿Tú sabes lo insensato que he sido? No te puedo esconder mis transgresiones. A David le preocupa que esto no traiga deshonra a la casa de Dios. Hoy en día la casa de Dios, el templo, es Cristo y su cuerpo.
es su iglesia. No hay nada de malo en sentir pasión por la iglesia. Ten celo por ver el nombre de Dios honrado hoy en su iglesia. Personalmente me he sentido inspirado recientemente por la pasión que veo en muchas iglesias. Hay un celo por la casa de Dios, una pasión por la adoración, un interés por los sermones y una formidable acogida a toda persona nueva que llega. La pasión es algo inspirador e infeccioso. Necesitamos más de ese loco amor en la iglesia de hoy. San Juan en su capítulo 21 nos dice lo siguiente. Jesús se aparece a 7 de sus discípulos. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar en Tiberias. Y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos la red no se rompió. Les dijo Jesús, venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Apacienta mis ovejas. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro, y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. El discípulo amado. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de éste? Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. San Juan en su capítulo 21 nos hace referencia a un loco amor por Jesús. Estamos ante la tercera ocasión en la que Jesús se aparece a sus discípulos y cuarta en total, incluyendo la de María Magdalena. Jesús se aparece en lo ordinario de la vida diaria, en su simpleza. No tienes por qué hacer cosas extraordinarias. Jesús te sale al encuentro allá donde estés.
Pedro está pescando junto a 6 de los discípulos que lo acompañan. Jesús les dice dónde pescar y después les prepara el desayuno. Allí está Jesús, resucitado de entre los muertos, aquel por cuyo medio todo el universo vino a la existencia, diciéndole a sus amigos, vengan a desayunar. El Dios que se revela en Jesucristo es un Dios tan alentador y divertido. Cuando Juan reconoció a Jesús, grita a Pedro, es el Señor. Pedro se llena de emoción, entusiasmo y celo por llegar a Jesús lo más rápido que puede, y tan pronto como Simón Pedro le oye decir, es el Señor, se puso la ropa, pues estaba semidesnudo y se tiró al agua. A veces podemos llegar a hacer locuras por causa de nuestro celo y nuestro entusiasmo, pero lo que importa es tener un corazón lleno de amor y celo por Jesús. Los ojos de Pedro estaban fijos en Jesús, lo único que quería era estar con él. En la conversación de Jesús con Pedro tras el desayuno vemos lo que significa tener este amor apasionado por Jesús, un amor supremo. Jesús le dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Puede que esto se refiriera a sus aparejos de pesca o a los otros discípulos. Sea lo que sea, Jesús le estaba llamando a hacer de su amor por Jesús su amor supremo. Nuestro amor por Jesús tiene que ser mayor que el que tengamos por las demás cosas. El celo de Pedro no había estado exento de pasar por obstáculos. Había negado a Jesús 3 veces, por lo que Jesús le da la oportunidad de afirmar su amor 3 veces. En 3 ocasiones, Pedro le dice a Jesús, te amo. Un amor sacrificado. Jesús le da a Pedro una pista sobre cómo su amor por él y por su iglesia va a ser algo muy costoso. Tanto que de hecho le costará la vida a Pedro. Jesús predice, cuando eras más joven te vestías tú mismo e ibas donde querías. Pero cuando seas viejo, extenderás las manos y otro te vestirá y te llevará a donde no querrás ir. Aquí tenemos la prueba más temprana del martirio de Pedro mediante la crucifixión. Ser seguidor de Jesús es una elección peligrosa. Cuando Pedro escucha esto, se da la vuelta y ve a Juan y pregunta acerca de su futuro. En aquel momento íntimo con Jesús se distrae para compararse con Juan. Jesús le dice educadamente que se preocupe de sus propios asuntos. Cuando te sientas tentado de compararte con otros o de tener celos, recuerda este consejo. Un amor de siervo. Cada vez que Pedro le dice a Jesús, te amo, Jesús le responde, apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas, cuida a mis ovejas. Pedro solo puede guiar, alimentar y ser responsable de la gente si ama a Jesús apasionadamente. Entonces Jesús le da una manera muy simple. Le dice a Pedro, sígueme. Este loco amor por Jesús significa seguir su ejemplo de amor. Jesús mostró el supremo ejemplo de un amor de siervo y declaró, nadie tiene amor más grande que el dar la vida por sus amigos. Él dejó un ejemplo muy práctico de lo que supone este tipo de amor de siervo cuando lavó los pies de los discípulos, Juan 13. Es el compromiso de ayudar a la gente hacia lo que no necesariamente nos sentimos atraídos, para que crezcan en su amor por Jesús, sin buscar controlarlas, sino más bien liberarlas. Jesús te llama a adoptar el mismo tipo de amor. Expresas tu amor apasionado hacia Jesús por medio de un amor apasionado a los demás, dándote para cuidar de sus ovejas, alimentarlas, servirlas y amarlas. Pedro estaba dispuesto a hacer de Jesús el amor supremo de su vida, a pagar el precio y a seguir sus pasos de amor de siervo. Amaba a aquel que hizo tantas cosas en su breve vida en la tierra y declaró que si se escribiera cada una de ellas, pienso que los libros escritos no cabrían en el mundo entero. Leamos 2 de Samuel, versículos 8 al 32. Pero Abner, hijo de Ner, general del ejército de Saúl, tomó a Isboset, hijo de Saúl, y lo llevó a Mahanaim, y lo hizo rey sobre Galaad, sobre Jesurí, sobre Jezreel, sobre Efraín, sobre Benjamín y sobre todo Israel. De 40 años era Isboset, hijo de Saúl, cuando comenzó a reinar sobre Israel. Y reinó 2 años. Solamente los de la casa de Judá siguieron a David, y fue el número de los días que David reinó en Hebrón sobre la casa de Judá 7 años y 6 meses. Abner, hijo de Ner, salió de Mahanaim a Gabaón con los siervos de Isboset, hijo de Saúl,
Y Joab, hijo de Sarvia, y los siervos de David salieron y los encontraron junto al estanque de Gabaón. Y se pararon los unos a un lado del estanque y los otros al otro lado. Y dijo Abner a Joab: levántense ahora los jóvenes y maniobren delante de nosotros. Y Joab respondió: levántense. Entonces se levantaron y pasaron en número igual 12 de Benjamín por parte de Isboset, hijo de Saúl, y 12 de los siervos de David. Y cada uno echó mano de la cabeza de su adversario y metió su espada en el costado de su adversario y cayeron a una. Por lo que fue llamado aquel lugar el Cat Azurim, el cual está en Gabaón. La batalla fue muy reñida aquel día y Abner y los hombres de Israel fueron vencidos por los siervos de David. Estaban allí los tres hijos de Sarvia, Joab, Abisai y Asael. Este Asael era ligero de pies como una gacela del campo. Y siguió Asael tras de Abner sin apartarse ni a derecha ni a izquierda, y miró atrás Abner y dijo: ¿no eres tú, Asael? Y él respondió: sí. Entonces Abner le dijo: apártate a la derecha o a la izquierda y echa mano de alguno de los hombres y toma para ti sus despojos. Pero Asael no quiso apartarse en pos de él, y Abner volvió a decir a Asael: apártate de en pos de mí, porque he de herirte hasta derribarte. ¿Cómo levantaría yo entonces mi rostro delante de Joab tu hermano? Y no queriendo él irse, lo hirió a Abner con el regatón de la lanza por la quinta costilla, y le salió la lanza por la espalda, y cayó allí, y murió en aquel mismo sitio, y todos los que venían por aquel lugar donde Asael había caído y estaba muerto, se detenían. Mas Joab y Abisai siguieron a Abner, y se puso el sol cuando llegaron al collado de Ama, que está delante de Gía, junto al camino del desierto de Gabaón. Y se juntaron los hijos de Benjamín en pos de Abner, formando un solo ejército, e hicieron alto en la cumbre del collado. Y Abner dio voces a Joab diciendo: ¿consumirá la espada perpetuamente? ¿No sabes tú que el final será amargura? ¿Hasta cuándo no dirás al pueblo que se vuelva de perseguir a sus hermanos? Y Joab respondió: vive Dios, que si no hubieses hablado, el pueblo hubiera dejado de seguir a sus hermanos desde esta mañana. Entonces Joab tocó el cuerno y todo el pueblo se detuvo, y no persiguió más a los de Israel ni peleó más. Y Abner y los suyos caminaron por el Arabá toda aquella noche, y pasando el Jordán cruzaron por todo Bitrón y llegaron a Mahanaim. Joab también volvió de perseguir a Abner, y juntando a todo el pueblo faltaron a los de siervos de David 19 hombres y a Asael, mas los siervos de David hirieron de los de Benjamín y de los de Abner a 360 hombres, los cuales murieron. Tomaron luego a Asael y lo sepultaron en el sepulcro de su padre en Belén. Y caminaron toda aquella noche Joab y sus hombres, y les amaneció en Hebrón. Segunda de Samuel 3, versículos 1 al 21. Hubo larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David, pero David se iba fortaleciendo y la casa de Saúl se iba debilitando. Y nacieron hijos a David en Hebrón. Su primogénito fue Amnón, de Ahinoam, jezreelita; su segundo, Kileab, de Abigail, la mujer de Nabal, el de Carmel; el tercero, Absalón, hijo de Maaca, hija de Talmai, rey de Jesur; el cuarto, Adonías, hijo de Agit; el quinto, Cefatías, hijo de Abital; el sexto, Itream, de Egla, mujer de David. Estos le nacieron a David en Hebrón. Como había guerra entre la casa de Saúl y la de David, aconteció que Abner se esforzaba por la casa de Saúl, y había tenido Saúl una concubina que se llamaba Rispa, hija de Ajá. Y dijo Isboset a Abner: ¿por qué te has llegado a la concubina de mi padre? Y se enojó Abner en gran manera por las palabras de Isboset, y dijo: ¿soy yo cabeza de perro que pertenezca a Judá? Yo he hecho hoy misericordia con la casa de Saúl tu padre, con sus hermanos y con sus amigos, y no te he entregado en mano de David, y tú me haces hoy cargo del pecado de esta mujer. Así haga Dios a Abner, y aún le añada, si como ha jurado Jehová a David, no haga yo así con él, trasladando el reino de la casa de Saúl y confirmando el trono de David sobre Israel y sobre Judá, desde Dan hasta Beerseba. Y él no pudo responder palabra a Abner porque le temía. Entonces envió Abner mensajeros a David de su parte, diciendo: ¿de quién es la tierra? ¿Y qué le dijesen? Haz pacto conmigo, y he aquí que mi mano estará contigo para volver a ti todo Israel. Y David dijo: bien, haré pacto contigo, mas una cosa te pido: no me vengas a ver sin que primero traigas a Mical, la hija de Saúl, cuando vengas a verme.
Después de esto envió David mensajeros a Isboset, hijo de Saúl, diciendo: restitúyeme mi mujer Mical, la cual desposé conmigo por 100 prepucios de filisteos. Entonces Isboset envió y se la quitó a su marido Paltiel, hijo de Lais. Y su marido fue con ella, siguiéndola y llorando hasta Bahurim. Y le dijo Abner: anda, vuélvete. Entonces él se volvió. Y habló a Abner con los ancianos de Israel, diciendo: hace ya tiempo procurabais que David fuese rey sobre vosotros. Ahora pues hacedlo, porque Jehová ha hablado a David, diciendo: por la mano de mi siervo David libraré a mi pueblo Israel de manos de los filisteos y de mano de todos sus enemigos. Habló también Abner a los de Benjamín, y fue también Abner a Hebrón a decir a David todo lo que parecía bien a los de Israel y a toda la casa de Benjamín. Vino pues Abner a David en Hebrón, y con él 20 hombres, y David hizo banquete a Abner y a los que con él habían venido. Y dijo Abner a David: yo me levantaré e iré, y juntaré a mi señor el rey a todo Israel, para que hagan contigo pacto, y tú reines como lo desea tu corazón. David despidió luego a Abner, y él se fue en paz. Estos dos capítulos de Segunda de Samuel, el capítulo 2 y capítulo 3, nos están dando un mensaje claro acerca de un loco amor por la unidad. Con la muerte de Saúl, Israel y Judá se dividieron. Abner gritó a Joab: ¿vamos a dejar que siga esta matanza? ¿No te das cuenta de que al fin de cuentas la victoria es amarga? Este grito tiene una resonancia muy actual cuando vemos las continuas turbulencias y divisiones que se dan en el Medio Oriente. La guerra se prolongó durante mucho tiempo. Entonces Abner envió unos mensajeros a decirle a David: ¿a quién le pertenece la tierra? Una vez más, esta es una pregunta que se sigue haciendo hoy en día. Abner prosiguió: hago un pacto conmigo y yo lo apoyaré para hacer que todo Israel se ponga de su parte. Así sucedió, y al menos durante un tiempo la tierra pudo disfrutar de la unidad. La desunión es tan destructiva, es algo que hoy vemos en el Medio Oriente, también la vemos en la iglesia. Hemos de tener pasión por la unidad. David envió unos mensajeros a decirle a Isboset, hijo de Saúl: devuélveme a mi esposa Mical, por la que di a cambios en prepucios de filisteos. Por tanto, Isboset mandó que se la quitaran a Paltiel, hijo de Lais, que era su esposo, pero Paltiel se fue tras ella llorando por todo el camino hasta llegar a Bahurim. Allí Abner le ordenó que regresara, y Paltiel obedeció. Sé que Mical fue prometida legalmente a David, pero no estoy segura de que fuera la mejor decisión pastoral. Su pobre esposo, Paltiel, pareció estar verdaderamente afectado. No se consultó a Mical, y era difícil pensar que David necesitara más esposas, pues ya había tenido al menos 6. Seguro que ella habría sido mucho más feliz si la hubieran dejado con Paltiel. Señor, oro para que se logre una solución pacífica y justa en todas las partes del mundo, en Medio Oriente, que está sucediendo ahora. También oro por tu iglesia hoy, por su unidad y su paz. Ayúdame a tener pasión por alcanzar la paz, la unidad y la reconciliación. Que Dios te bendiga.